Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un episodio extra todos los jueves al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y desde el banner de nuestro perfil en Spotify. Y que puedes ver el video podcast de este capítulo en nuestro canal de YouTube, Terrores_TRN. Objetos que desaparecen, oscuras sombras que se ciernen sobre las personas. La aparición del aterrador fantasma de un anciano en la cuna de un bebé e incluso un investigador paranormal que casi fallece ante las cámaras en medio del estudio de la casa. Esta es tan solo una mínima parte de las cosas que sucedieron en los apenas 2 años que Jackie Hernández, una madre soltera con 2 hijos, ocupó un pequeño bungalow en la población de San Pedro, en California. Por falta de medios económicos, tuvo que soportar golpes inexplicables en su ático, sangre humana manando de los armarios y las paredes de su cocina e incluso la presencia de un fantasma de oscuras intenciones que quería hacer daño a su hijo. Jackie documentó todo lo que pudo. Así fue como consiguió convencer a un investigador paranormal, el conocidísimo Barry Taff, y 2 cámaras profesionales para que se plantaran en su casa e investigaran lo que estaba sucediendo. Y lo que captaron esas cámaras es aún fruto de estudio entre los parapsicólogos de hoy en día. Ruidos inexplicables, fluidos extraños en las paredes, orbes luminosos que se mueven ante la cámara e incluso como uno de esos cámaras acabó colgado del cuello en el maldito ático de la casa. Y es por eso que en este episodio os pedimos que no solo escuchéis este podcast, sino que lo veáis, porque lo que vamos a mostraros son documentos visuales increíbles. Hoy, en Terrores Nocturnos, nos adentramos en uno de los casos paranormales más documentados y a la vez más inexplicables de toda la historia. Hoy os hablamos del terror de San Pedro, la maldición de Jackie Hernández. Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. A los 23 años de edad, con un hijo de 2 años y una niña en camino, Jackie Hernández se vio obligada a empezar un nuevo capítulo de su vida. Había vivido una infancia bastante dura, miserable, marcada por los abusos y el maltrato. Quizá por eso, cuando en 1988 su matrimonio con Al Hernández comenzó a ir cuesta abajo, no se lo pensó 2 veces en dar un golpe sobre la mesa y separarse de él. Lo hicieron de forma amistosa. Ninguno de los 2 le veía futuro al matrimonio en ese momento. Pero por el motivo que fuese, Al ya no se ocupó económicamente de sus hijos. Por eso significaba que Jackie tenía que pasar a ocuparse de todo: los gastos de alquilar una casa, compaginar su trabajo con el cuidado de los hijos y el dinero extra que supondría una nueva boca que alimentar. Pensando en eso, se mudó a un humilde bungalow en San Pedro, en California, una localidad eminentemente costera cuyo principal motor económico era el puerto. Por fuera, la casita era de madera, con una pintura azul celeste descolorida y desconchada. Tenía una planta principal pequeña, un sótano que apenas servía como trastero y un minúsculo desván en el que apenas cabía una persona de pie, si es que antes se arrastraba por su estrecha trampilla. Por dentro, la casa era como mínimo vieja. Tendría al menos 80 años, con las ventanas bastante deterioradas, mal aislamiento, muebles antiguos y muchas paredes compartimentando cada habitación. Pero Jackie estaba contenta. Había un salón con un sofá, una pequeña cocina, una habitación en la que pudo poner literas para sus hijos y otra para que ella pudiera dormir en un colchón en el suelo. Era lo que podía permitirse. Aún así, tuvo que trabajar en al menos 2 sitios a la vez para poder mantenerla. La parte positiva era que Jackie era una persona muy abierta y descubrió que en los bungalows cercanos vivían otras mujeres en situaciones parecidas o incluso matrimonios a los que no les iba muy bien económicamente. Ella, abierta, simpática, inteligente y encima embarazada,
enseguida fue acogida con mucho cariño por su parte. Así fue como consiguió que algunas de sus vecinas cuidaran de Jamie, su hijo, mientras ella trabajaba. Cuando volvía, siempre se quedaba un rato más charlando, tomando algo. En definitiva, durante el día la casa de Jackie Hernández estaba siempre llena. Pero por la noche era cuando más sentía la soledad. Lo cierto es que desde el primer momento en el que puso un pie en aquella casa, Jackie tuvo una sensación extraña. Por las noches, cuando acostaba a su hijo y se iba a dormir, le costaba mucho conciliar el sueño. Y embarazada, con un hijo y 2 trabajos, no era por falta de cansancio, para nada. Más bien, se sentía observada, como si algo desde un rincón de la habitación clavase sus ojos en ella. En una ocasión incluso juraría haber visto a través de la puerta abierta de la habitación como una especie de niebla oscura cruzaba por el pasillo. Pero realmente lo achacó al estrés de la separación, la mudanza y el trabajo. Fue en noviembre cuando las cosas comenzaron a ponerse algo más extrañas. Cuando llegó a San Pedro, Jackie se llevó consigo al gato de la familia, un felino cariñoso y apegado que se pasaba el día enrollado entre sus piernas. Pero allí su actitud cambió completamente. El gato se asustaba de la nada, contorsionaba la espalda, se le erizaba el pelo del lomo y bufaba a puntos concretos de la casa. A veces parecía perseguir algo y luego corría despavorido en el sentido contrario. Lo siguiente que notó fueron los ruidos extraños que provenían del ático. Eran como pasos, concretamente de botas, como pesadas que caminaban por allí. A veces eran susurros, como si 2 personas hablasen bajito allí dentro, y otras era como un sonido agudo y penetrante que le hacía taparse las orejas. En muchas ocasiones, Jackie abrió la trampilla del desván, se subió a la lavadora y metió la cabeza dentro para ver si había algo, pero estaba casi completamente vacío. Llegó a llamar a un exterminador, pensando que podría tener ratas, pero nada. 6 meses después, varios investigadores paranormales captarían este mismo ruido con sus micrófonos. Después de eso comenzaron los movimientos de objetos. Juguetes que aparecían donde no debían, una chaqueta que no estaba en el armario, sino colgando de una puerta, tijeras que aparecían abiertas por la cocina, puertas que se abrían y se cerraban, y también un olor nauseabundo que en ocasiones llenaba toda la casa y emanaba precisamente del desván. Jackie era muy escéptica, ni siquiera se planteó que algo paranormal pasase en su casa. Es más, pensó que todo ello podría explicarse por tener un niño pequeño en una casa muy vieja. Pero todo cambió cuando ella misma, junto a una de sus vecinas, presenció con sus propios ojos cómo uno de esos objetos se movía sin que nadie lo tocase. Así lo explica la propia Jackie Hernández en una entrevista que dio al cámara Barry Conrad en 1992. Lo primero que ocurrió fue cuando pasé junto a mi escritorio. Al estaba sentado en el escritorio y una amiga mía estaba sentada en el sofá. Y cuando pasé junto al escritorio, ni siquiera estaba cerca, estaba a un par de pasos de distancia, pero fue como si algo saliera rodando hacia mí. Era un portalápices, y los lápices salieron disparados. Yo no sabía que no lo había tocado. Recuerdo mirar a Al y él mirándome a mí con esa pregunta en la cara. ¿Cómo ha pasado eso? Después de eso, su sueño comenzó a empeorar aún más, y de una forma muy extraña. Se acostase a la hora a la que se acostase, siempre se despertaba al menos una vez y exactamente a las 12 en punto, medianoche. Siempre que lo hacía, había algo extraño sucediendo en la casa. A veces eran las luces parpadeando. En otras ocasiones, la puerta de su armario que se abría y cerraba sola violentamente. Y en uno de los peores casos, observó con sus propios ojos cómo las persianas de toda la casa se subieron de golpe. En aquella época yo estaba embarazada de mi hija y tenía que ir al baño por las noches con bastante frecuencia. Siempre me despertaba una vez cada noche, pero lo extraño era que siempre me despertaba a medianoche.
siempre, sin importar a qué hora me hubiera acostado. Si me dormía a las 7, me despertaba a las 12 para ir al baño. Si me acostaba a las 11, también me despertaba a medianoche. No importaba la hora, siempre era medianoche. Y por lo general a esa hora siempre pasaba algo. Recuerdo que una vez me desperté y todas las persianas de las ventanas de la casa, teníamos persianas, no cortinas, se levantaron simultáneamente, todas a la vez con muchísima fuerza. Y eso me asustó muchísimo. Fue precisamente en una de esas ocasiones en las que se levantó a medianoche cuando vio la cara de aquello que estaba perturbando la paz de su casa. Jackie se levantó para ir al baño. La habitación estaba oscura, pero al final del pasillo siempre había una luz pequeña amarillenta encendida para que Jamie, que dormía con la puerta abierta en la habitación que quedaba justo entre la de Jackie y el baño, pudiera dormir. Siguiendo la luz, Jackie comenzó a atravesar el pasillo, pero al pasar justo por delante de la habitación de su hijo, lo vio. Un anciano con un aspecto grisáceo y cadavérico estaba sentado en la litera de abajo, mirándola fijamente. En cuanto Jackie lo miró, la presencia desapareció, pero ella estaba completamente segura de lo que había visto y podía describirlo a la perfección. La aparición era un hombre mayor. Era muy delgado, pero de complexión completa. La primera vez que lo vi estaba sentado con las piernas cruzadas sobre las literas. Y fue en ese momento, a medianoche, cuando yo estaba usando el baño. Tenías que pasar por el dormitorio para llegar al baño, y siempre había una luz encendida al fondo, una luz amarilla que estaba dentro del armario. Así que había luz en la habitación, no es que estuviera cruzando un cuarto a oscuras. Y lo vi sentado en la cama. Me giré muy rápido y, aunque ya no lo vi al volverme, sabía perfectamente lo que había visto. Su aspecto era gris. Parecía como si estuviera muy enfadado y al mismo tiempo si fuera malvado. Me hizo sentir incómoda. No era una presencia amigable o acogedora. Era como si estuviera furioso y, no sé, parecía un cadáver. Tenía el aspecto de un cadáver por el tono de su piel y no se podía ver a través de él. No era transparente ni nada por el estilo, pero tampoco parecía una persona normal. Lo único que realmente podía distinguir era su camisa. Se podía ver bien el color de su ropa. Llevaba unos pantalones grises y una camisa de franela roja y llevaba botas de trabajo. Aún así, Jackie no quería dejarse llevar por el pánico. Como decíamos, era una persona escéptica, con muchos problemas, más que despertarse a medianoche. Así que de nuevo buscó una explicación racional. Estrés, embarazo, incluso quizá terrores nocturnos. Su hijo Jamie también había comenzado a tenerlos, así que quizás era una buena explicación. Al menos eso pensó hasta que ella no fue la única testigo de estos acontecimientos. Una tarde invitó a su vecina, Susan Castaneda, a tomar un café en su casa. Era justo la mujer que vivía en la casa de al lado, también una joven madre, y tenían muy buena relación. Era algo que hacían continuamente. Pero esa tarde fue diferente. Prepararon el café en la cocina, lo llevaron en una bandeja hasta el salón y apenas se habían sentado en el pequeño sofá cuando de repente se oyó un estruendo en la cocina. Susan y Jackie corrieron a ver qué había pasado y apenas podían creerlo. Un cuadro que estaba colgado en una de las paredes estaba ahora en el suelo, apoyado en el mueble de la cocina en el que estaba el fregadero. Los dos tornillos que los sujetaban estaban sobre la encimera, en perfecto equilibrio sobre sus cabezas. Ambas miraron la pared. Era como si el cuadro no hubiese sido arrancado, sino como si alguien lo hubiera desatornillado cuidadosamente para después dejarlo sobre la encimera. Ambas se miraron. Nadie, al menos nadie humano, era capaz de hacer algo así tan rápido. Susan Castaneda contó en el documental An Unknown Encounter de San Pedro Haunting of Jackie Hernández que estaba convencida de que habían presenciado algo paranormal. No sé qué es, pero lo vi y lo olí. Lo experimenté, lo sentí, me tocó, me habló, se comunicó conmigo.
Hizo cosas aquí en mi casa para que yo supiera que estaba ahí. Jackie se convenció entonces. Algo no humano habitaba su casa y muy pronto se daría cuenta de algo crucial. Quería hacerle daño a ella y a sus hijos. Pronto Castaneda no fue la única testigo de los misterios de la casa de San Pedro. Como decíamos, la casa de Jackie solía estar llena de amigos que iban de visita. Y al menos una docena de ellos han hablado ante las cámaras en diferentes medios y entrevistas de lo que allí contemplaron. Objetos moverse de un lado a otro sin motivo, otros que aparecían en lugares imposibles, varios peluches que levitaban, orbes luminosos que se movían como colas de peces de colores y, sobre todo, un olor fétido, mezcla de sangre seca y algo podrido que lo invadía todo. En una ocasión, mientras fregaba los platos junto a su vecina, Cristina Zikovic, después de que varios amigos hubieran estado en su casa, Jackie observó algo extraño. De la pared que se encontraba justo delante del fregadero empezó a manar un líquido rojizo, oscuro y espeso. Las dos mujeres buscaron toallas para limpiar la pared, pero en cuanto lo hacían, ese líquido volvía a manar. Intentando buscar el origen, Jackie abrió los armarios de la cocina y vio como allí también brotaba ese líquido manchando todos los platos y vasos que tenía. Pronto, aquel líquido manaba de la pared, de los armarios e incluso de los interruptores de la luz. Más tarde, cuando comenzase la investigación paranormal, en casa de Jackie, ese líquido se mandaría a analizar y se descubriría que se trataba de plasma de hombre humano, en esencia, sangre. Fue después de ese momento cuando Jackie comenzó a documentar todo lo que pasaba mediante fotografías y escribiendo todo en un diario. Cristina Zikovic, de 23 años, sin embargo, vivió experiencias mucho peores en la casa de Jackie, ya que ella no solo era su amiga, sino también la niñera de Jamie. Lo peor sucedió una noche en la que Jackie tuvo que salir de la ciudad por motivos de trabajo, y Tina se ofreció a cuidar del niño. A eso de las 10 de la noche, la niñera leía en el salón mientras Jamie dormía plácidamente en su habitación. Todo estaba en silencio, solo iluminado por una pequeña lamparita. Parecía tranquilo. Pero a Tina le gustaba ir a ver a Jamie cada hora para comprobar que todo fuera bien. En cuanto se acercó a la habitación, escuchó cómo la puerta de Jamie, que estaba entornada, se abría de par en par con un chirrido. Tina miró dentro de la habitación, vio que el niño estaba bien y volvió a entornar la puerta. Pero en cuanto volvió a caminar por el pasillo, escuchó de nuevo ese chirrido que indicaba que la puerta se estaba abriendo sola. Volvió, cogió el pomo, cerró la puerta del todo y se quedó unos segundos con el pomo en la mano, tirando para comprobar que estaba bien cerrada. Aún así, en cuanto se giró y dio 2 pasos, la puerta se volvió a abrir con un chirrido desagradable. Tina asegura que en ese momento un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Estaba convencida de que algo estaba vigilando al niño. Aquel suceso la perturbó tanto que nunca más cuidó de Jamie. Y por si todo esto no era ya bastante extraño, todo empeoró aún más en abril de 1989, cuando Samantha, la segunda hija de Jackie, nació. Esa niña era la ilusión de su madre. Había nacido perfecta, sana, preciosa, y Jackie no podía estar más feliz. Pero aquello que habitaba la casa pareció revolverse aún más con esa nueva presencia infantil. Los hechos paranormales no solo eran más frecuentes, sino más amenazantes. Una tarde, Jackie llegó a casa cargada con las bolsas de la compra. Entró, cerró la puerta con el pie y fue a la cocina para colocar los alimentos. Cuando se dio cuenta de algo, las letras de colores de imán con las que Jamie solía jugar a escribir palabras en la nevera formaban una expresión que su hijo de apenas 3 años jamás diría: «Vete al infierno». Esa fue la primera vez que Jackie pensó que aquella cosa que habitaba su casa no los quería allí. Darlene, la nueva niñera, también se dio cuenta de ello y lo vivió en sus propias carnes. Cuando miré desde el salón hacia el dormitorio, parecía como si estuviera muy lejos, ¿sabes? Y entonces escuché una voz que decía:
no entres aquí. Era algo realmente inquietante, muy aterrador. Me hizo sentir como si fuera a ponerme violento si yo, ya sabes, entraba en la habitación. Pero las noches en las que Jackie dormía en casa eran las peores. Comenzó a tener una pesadilla recurrente cada noche. En ella se encontraba en el puerto de San Pedro y por las ropas que llevaba la gente parecían estar entre los años 20 y los años 40. Allí veía como un joven era brutalmente golpeado con una barra de metal para luego desplomarse y caer redondo. En ese momento, ella dejaba de verlo todo en tercera persona. De repente, ella era ese joven al que golpeaban. Jackie sentía miedo, angustia y, por supuesto, el dolor de cada golpe caer sobre su cuerpo. Siempre se despertaba en el mismo momento, cuando alguien sumergía su cabeza bajo el agua. Se quedaba sin aire, no le entraba más que agua en los pulmones y estaba segura de que se iba a ahogar cuando de repente se despertaba en su cama bañada en sudor. Sin embargo, aquello iba mucho más allá de las pesadillas. Una noche, después de acostar a los niños, Jackie oyó un leve silbido proveniente de la habitación de Samantha. Preocupada por si la niña estaba enferma y respiraba mal, se acercó a ver. Al abrir la puerta, el sonido se hizo más fuerte. Era una respiración ronca y dificultosa que provenía de muy cerca de la bebé, pero no de ella, y se le heló la sangre. Sobre la cuna de su hija se cernía un anciano de ojos hundidos, piel grisácea como la cera y una sonrisa burlona torcida en el rostro. Su ropa, camisa de franela, pantalón de trabajo y botas estaban completamente empapados. Durante largo rato se limitó a mirarla fijamente. Ya que gritó, el bebé se despertó y comenzó a llorar más alto que nunca, y aquel anciano cadavérico desapareció. Pero ese era ya su segundo encuentro con él y siempre estaba cerca de sus hijos, aunque pronto aprendería que no solo vigilaba a estos, sino que también quería hacerle daño a ella. Una tarde se encontraba en el pequeño bungalow junto a su amiga Chrissy. Esta le estaba contando que una conocida suya había comprado una casa antigua y al mirar en el desván había encontrado una pequeña fortuna que el antiguo propietario había dejado allí sin darse cuenta. Estaban bromeando sobre ello cuando Chrissy le propuso a Jackie que mirara bien en su desván. En fin, era una casa de más de 80 años y era posible. No perdía nada por mirar. Así que Jackie lo hizo. Se subió a su lavadora para acceder al desván por una pequeña trampilla y volvió uno de los eventos más traumáticos de su vida. Bueno, mi propósito de subir al desván en primer lugar fue por una amiga mía que vivía en una casa antigua. Ella encontró algo de dinero en su desván, que era de un inquilino anterior que supongo lo guardaba allí. Y pensé, yo tengo una casa antigua con un desván. Estaba hablando con una amiga mía, Chrissy, que estaba allí conmigo y dije, bueno, ¿y por qué no subo y lo intento? ¿Qué tengo que perder? La puerta del desván estaba justo encima de la lavandería, así que me subí a la lavadora y abrí la trampilla. Estaba mirando alrededor y recuerdo sentir esos ojos mirándome. Era como si alguien estuviera justo detrás de mí, mirándome directamente. Me di la vuelta y no vi nada. El desván estaba vacío y oscuro. Realmente no se podía ver nada. Me di la vuelta otra vez porque tenía esa sensación muy incómoda de que algo definitivamente estaba allí, mirándome directamente. Y cuando miré hacia el lado más alejado del desván, vi una cabeza. Era como la de un hombre rechoncho. La cabeza empezó en el lado más alejado del desván y vino directamente hacia mí. No tuve tiempo de pensar en mi reacción. Mis piernas simplemente se doblaron debajo de mí. Estaba tan asustada que no tuve tiempo de pensar qué era, ni de mirarlo bien, ni de decir qué iba a hacer. Mis piernas tomaron la decisión por mí. La sensación fue puro terror. Estaba muerta de miedo.
Sangre emanando de sus paredes, objetos que se mueven solos, la presencia fantasmal de un anciano cadavérico que vigila a sus hijos y la ataca a ella. Para este momento, muchos os estaréis preguntando, ¿por qué Jackie no abandonó la casa? ¿Por qué no se fue a otra parte? Bueno, ella misma lo cuenta. Estaba en una situación precaria, no tenía un centavo. Era eso, o vivir en la calle, y no estaba dispuesta a hacer eso con 2 niños pequeños. No tenía los medios. Me habría encantado mudarme antes de que todo esto pasara. Me había encantado irme cuando las cosas empezaron a suceder. Me asusté, pero era madre soltera, tenía 2 hijos, estaba en asistencia social. No tenía los recursos para simplemente recoger mis cosas y mudarme solo porque algo en la casa me molestaba. Me vi obligada a quedarme allí. En otras palabras, no tenía elección. Además, después de este incidente, parecía que las cosas se calmaron un poco. Al, su exmarido, le pidió pasar una temporada con ella y con los niños, ya que su casa se había incendiado. Y Jackie aceptó, no para arreglar las cosas, sino para sentirse más segura y acompañada en la casa. Y durante unos días aquello pareció calmar a la presencia, pero no duró mucho. El propio Al acabó siendo testigo de aquello. En una ocasión, Al, que era muy escéptico y se tomaba todo este tema a risa, le pidió a Jackie, como si fuera una broma, que le gritara al fantasma que se manifestase. La presionó mucho para ello, riéndose de ella y de la situación, hasta que Jackie lo hizo. Segundos después, escucharon un ruido en la habitación de Jackie que provenía del armario. Cuando fueron a ver y abrieron las puertas, vieron que toda la parte interior del armario estaba garabateada con la palabra Al, repetida en incontables ocasiones. El hombre no volvió a bromear sobre el tema. Cuando Al se marchó, Jackie decidió buscar una solución. Con la ayuda de todos los vecinos que habían presenciado algo en su casa, habló con el casero del bungalow y este accedió a llamar a la iglesia local. Esa misma tarde, 3 curas se plantaron en la casa de Jackie, pero eso no hizo más que empeorar todo. Los sacerdotes no vieron absolutamente ningún signo paranormal, pero sí vieron algunas películas de miedo y libros de esoterismo que Jackie había comprado a raíz de todo lo que estaba pasando en su casa, para informarse o buscar teorías, básicamente. Por ello, los sacerdotes le dijeron que allí no notaban nada paranormal o demoníaco, y si algo así pasaba, era culpa suya por atraer al demonio a su casa. Incluso le acusaron de estar poseída. Es más, estos hombres llamaron a los servicios sociales acusando a Jackie de consumir sustancias y pidiendo que le quitaran a sus hijos. Efectivamente, al día siguiente, 2 personas de servicios sociales investigaron la casa de Jackie. Vieron que era un hogar humilde, sí, pero no encontraron ninguna sustancia ni nada perjudicial para los niños. Fue entonces cuando su amiga Susan Castaneda le sugirió llamar al parapsicólogo Barry Taff, un doctor en fisiopsicología que trabajaba para el Departamento de Parapsicología de la Universidad de California y que se hizo conocido en el estado después de tratar el caso de Doris Bither, el caso real detrás de la película The Entity, un caso que, por cierto, lo tratamos en el capítulo 43 de la 3ª temporada y que os dejaremos en la descripción. Para ese momento, Taff había tratado más de 2.500 casos paranormales que había tratado de documentar en vídeo y audio de la mejor forma posible, y eso le había granjeado tener un pequeño programa local de televisión. En un principio, Jackie no estaba convencida, pero tras 2 semanas de continuos sucesos paranormales, lo hizo. Barry Taff escuchó cada detalle de todo lo que había pasado en la casa de San Pedro. Pero en un principio, el hombre se mostró bastante escéptico. Todo aquello parecía el guión de una mala película de terror. Eran cosas tan impactantes que parecían increíbles. Pero Jackie insistió en que tenía decenas de testigos, y eso llamó la atención de Barry Taff, tanto que accedió a visitar la casa. El 8 de agosto de 1989 llegó el equipo de investigación encabezado por Barry Taff.
Junto a él se encontraban el cámara de la televisión local, Barry Conrad, y el cámara y fotógrafo profesional Jeff Whitcraft, aunque más tarde se añadiría al equipo el periodista Larry Brooks. Y cada uno se enfrentó al caso con una actitud diferente. Taft era escéptico con Jackie, pero estaba abierto a creer en lo paranormal. Conrad había trabajado en más ocasiones con Taft, pero nunca había captado nada paranormal con su cámara, y estaba claro que estaba deseando hacerlo. Sin embargo, Whitcraft era un escéptico redomado, estaba allí por el sueldo, pero estaba claro que desearía estar en cualquier otra parte. Era sin duda el que más estaba dispuesto a buscar explicaciones lógicas y racionales, y estaba seguro que nada le iba a convencer de la existencia de lo paranormal. Taft comenzó a trabajar con su metodología habitual. Primero, entrevistaron a todo aquel que estuvo dispuesto a hablar ante la cámara de Conrad sobre lo que estaba pasando en la casa. Así es como a día de hoy, en este capítulo, hemos podido escuchar las voces de Jackie, Susan, Tina o Darlene contando algunos de sus encuentros paranormales. Después, Taft le preguntó a Jackie cuáles eran los lugares más calientes de la casa, los que tenían más actividad paranormal. Ella lo tenía claro: la cocina, la habitación de los niños y el ático. Los investigadores entonces se dedicaron a poner toda la tecnología de la que disponían en aquellos lugares. Cámaras de vídeo, cámaras de fotos, sensores de temperatura, de movimiento. Y después empezaron a recorrer la casa. Según cuenta Barry Taft en el documental que antes mencionábamos, desde un principio notaron algo extraño allí. La entrevistamos en profundidad. Las cámaras estaban preparadas. Hicimos algunas tomas y recorrimos bastante la casa para ver qué podíamos percibir. Lo primero que resultó evidente fue que había un olor muy peculiar en la casa, un hedor desagradable, muy parecido al caso de la entidad que ocurrió en 1974. Jeff, sin embargo, no se creía nada de aquello. El punto de inflexión para él fue cuando Jackie y Susan comenzaron a hablar de los ruidos horrendos del desván, y Jackie le contó su experiencia con la cabeza de aquel anciano. Jeff solo pensaba: sí, claro, muy dudoso todo. Y como no se creía nada, decidió subir allí. Desde luego, en ese momento no sabía que algo lo atacaría en ese sótano hasta el punto de acabar muy cerca de perder la vida. Como os podéis imaginar, aún queda mucho que contar sobre toda la investigación que se llevó a cabo en la casa de Jackie Hernández en San Pedro. Ataques paranormales brutales, situaciones de vida y muerte e incluso un ritual con una ouija. Y por supuesto, averiguar por qué aquel lugar estaba tan embrujado. Pero este es un caso demasiado extenso, detallado y documentado como para poder contarlo en un único capítulo de Terrores Nocturnos, que por cierto ya se está alargando más de lo habitual. Por eso nos vemos el martes que viene con la segunda parte de la maldición de Jackie Hernández. Pero ya sabéis que para amenizar la espera, este jueves tenéis un nuevo capítulo extra en Patreon, Spotify e iVoox, donde os hablaremos de uno de los lugares más embrujados de toda California, el Museo de Cera de Los Ángeles. Y además, si queréis saber un poco más sobre cosas de misterio, paranormales y crímenes reales, ya sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, Threads y TikTok, terrores_trn en X y en Twitch y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube. Digo, esta chava me ha mirado porque me ha pasado la bola de las redes. Habló con el casero del bungalow y este accedió a llamar a la iglesia local. ¡Iglesia! Más, si queréis pasarlo un poco más, este me he hecho una bola, no pasa nada, yo ahora me